Vamos a continuar nuestro estudio con el libro de Apocalipsis. Voy a pedirte que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 15. Es el pasaje que nuestro pastor Daniel daba lectura. Y la prédica de hoy he titulado Grandes y maravillosas son tus obras. Así es como he titulado este sermón. Y es inevitable, hermanos, que cuando leemos estos versículos no nos acordemos del corito, ¿no? De la canción que acabamos de cantar y del ritmito, hermanos. Grandes y maravillosas son tus obras. Vamos en esta tarde a meditar en esos 8 versos del capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Y hermanos, para poder nosotros comprender con exactitud de qué trata este capítulo 15, es importante que recordemos un poco acerca de cómo está organizado todo el libro de Apocalipsis. Acá hay personas que no han venido a hacer los sermones pasados, las prédicas que dimos del libro de Apocalipsis. Tal vez hay visitas aquí. Y hermanos, por amor a ellos, permítame por un momento hacer un recordatorio de cómo está organizado este libro. El libro de Apocalipsis, hermanos, la revelación de Jesucristo. Hermanos, el libro de Apocalipsis está organizado en 7 visiones. 7 visiones paralelas. Cada una de esas 7 visiones nos van a revelar, nos van a contar los acontecimientos que han de suceder desde la primera venida de Cristo y hasta su segunda venida. Voy a repetir otra vez, hermanos. El libro de Apocalipsis está organizado en 7 visiones que tiene el apóstol Juan. Estas 7 visiones no son cronológicas, son paralelas. Y todas ellas están contando desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques, los acontecimientos que habían de ocurrir entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. En el capítulo 1 hasta el capítulo 3 encontramos la primera visión, hermanos. Ahí usted va a encontrar, en esa visión, Juan ve a la iglesia en la tierra. Ahí vimos nosotros las 7 iglesias de Asia Menor aquí en la tierra. Y Juan ve cómo estas iglesias aquí en el mundo luchan, sufren, batallan. Pero hay una promesa del Señor para estas iglesias. Persistan, séanme fieles, porque yo vendré con un gran galardón para cada uno de ustedes. Así es como esos 3 primeros capítulos, hermanos, nos revela la palabra de Dios en su primera visión. La segunda visión lo encontramos en el capítulo 4 hasta el capítulo 7. Capítulo 4 al capítulo 7. Y ahí nosotros pudimos ver el juicio de Dios a través de la apertura de 7 sellos. ¿Se acuerdan, hermanos? Los 7 sellos del Apocalipsis. Y ahí vimos, hermanos, que el Señor Jesucristo en el 6º sello vuelve a la tierra. Y Juan nos muestra cómo el Señor ha de volver desde una perspectiva particular. Y ahí nos dice Juan que el Señor vendrá y las personas en este mundo gritarán a los montes y les dirán: cáiganos encima, por favor aplástennos, escóndanos del rostro de Jesús. Así es como esa segunda visión, hermanos, se revela. Luego en el capítulo 8 hasta el capítulo 11 encontramos la tercera visión. En esta tercera visión Juan ve también el juicio de Dios desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Lo ve a través del toque de las 7 trompetas. ¿Recuerdan, hermanos? Hemos hablado de las trompetas. Y ahí también Juan ve la llegada del Señor Jesús desde una perspectiva distinta. Juan dice ahí que el Señor vendrá con relámpagos, voces, truenos y un grande granizo. Así el Señor llegará a la tierra. Luego la cuarta visión lo encontramos en los capítulos 12 al 14. En esos capítulos, ahí vemos, hermanos, que el Señor revela ahora a los enemigos de la iglesia. La iglesia sufre, sí. La iglesia es perseguida, sí. Pero ¿quién es la que persigue a la iglesia? Y ahí Juan nos ha revelado
al gran dragón persiguiendo a la mujer a través de sus dos bestias. ¿Se acuerdan? Una bestia que sale del mar y otra bestia que sale de la tierra, los anticristos del diablo. Pero saben, hermanos, también en esos capítulos hemos encontrado que el Señor ha de volver por su iglesia. Y cuando Él vuelva, Juan nos comenta ahora desde otra perspectiva. Dice Él, va a venir a cegar este mundo. Y eso vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Él vendrá como un segador. Segará el trigo y segará sus uvas, su viñedo. El trigo representa a los hijos de Dios y las uvas representan a los incrédulos, a los enemigos de Dios. El Señor recogerá su trigo y se lo llevará a su presencia, mientras que a las uvas los agarrará y los llevará a un lugar que se llama el lagar de la ira de Dios. Y ahí Dios mismo se encargará de pisarlos, como un hombre que pisa las uvas para sacar vino de ellas. Eso vimos el domingo pasado. Entonces el capítulo 15, hermanos, ahora vayamos con nuestra mente. Este capítulo 15 que tenemos frente a nosotros es, hermanos, la visión también de Juan, la quinta visión de Juan, que nos revela también el juicio de Dios. Pero ahora el juicio de Dios a través de las copas de ira. Juan ahora, desde un ángulo totalmente distinto, nos va a mostrar cómo será también el juicio de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos, hermanos, en el capítulo 15. El juicio de Dios a través de las copas de ira. Prácticamente, hermanos, si han notado, si ustedes se han dado cuenta, el libro de Apocalipsis está organizado como los evangelios. ¿Han leído los evangelios, hermanos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Son 4 evangelios. Esos 4 evangelios, hermanos, ¿son cronológicos o son paralelos? O sea, los 4 evangelios nos están contando, por ejemplo, la historia de Jesús, Mateo, desde niño; Marcos, desde que era joven; Lucas, desde que es adulto; y Juan, desde que es viejito. ¿Así nos cuentan la historia de Jesús? No, hermanos. Los 4 evangelios no son cronológicos, son paralelos. Cada uno nos están contando la historia de Jesús de principio a fin, pero desde diferentes perspectivas, desde diferentes enfoques. Mateo nos cuenta la historia de Jesús como una historia de un gran rey que vino al mundo. Marcos nos relata la historia de Jesús como aquel siervo sufriente que vino a la tierra. Lucas es un doctor y nos relata la historia de Jesús como el gran hombre, como uno de nosotros que vino a este mundo. Y Juan nos va a decir que Jesucristo era realmente Dios hecho carne, era Dios. Cada uno cuenta la historia de Jesús, pero desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas. De igual manera, hermanos, es el libro de Apocalipsis. Son 7 visiones paralelas, cada uno contándonos el mismo evento, pero con diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas y enfoques. Entonces, hermanos, en esta tarde, en el capítulo 15, vamos a introducirnos a la visión del juicio de Dios a través de las copas de ira. Y hay 2 asuntos que Juan nos va a mostrar en esta introducción. Número uno, vamos a ver en el versículo 1 y el verso 5 al 8, el anuncio de las 7 copas de ira. En el versículo 2 al 4, vamos a ver el anuncio de la victoria del pueblo de Dios. Son 2 cosas que vamos entonces en esta tarde a aprender, hermanos. Número 1, el anuncio de las 7 copas de ira. Y número 2, el anuncio de la victoria del pueblo del Señor. Vayamos al verso 1 y vayamos, hermanos, a mirar el anuncio de las 7 copas de ira. Dice el versículo 1, leamos la palabra del Señor. Vi en el cielo otra señal, dice Juan, una visión grande y admirable, dice él, era esta visión. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Juan dice, veo una visión, pero esta visión es una visión terrible. En sus palabras, hermanos,
es una visión grande y admirable. Esta visión que estoy viendo, dice Juan, es como si dijéramos nosotros: wow, ¿qué estoy viendo? ¿De qué se trataba esta visión? Dice: veo un ángel, veo 7 ángeles que tienen en su poder las 7 plagas últimas. Ahora, hermanos, cuando a ti te hablan de las plagas, ¿a dónde te lleva tu mente, hermano, hermana? ¿No te suena familiar la palabra plagas? La palabra plagas nos lleva, hermanos, a Egipto, al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Dios había sacado al pueblo de Israel a través de ¿qué juicio? Del juicio de las plagas. 10 plagas hizo caer Dios desde el cielo a Egipto. Y en la última plaga el Señor mandó una plaga de muerte. El hijo del faraón murió. Y fue después de esa plaga que Faraón dijo: ya no puedo más, Moisés, llévate a este pueblo. Y Dios liberó a su pueblo a través del juicio de las 10 plagas. Bueno, ahora dice aquí Juan que el Señor, cuando venga en su segunda venida, también hará llover plagas. Habrá plagas. Estos 7 ángeles están simbolizando esas plagas que vendrán a este mundo. Y dice Juan, esas plagas son las plagas postreras, son las últimas plagas. O sea, lo que en otras palabras se nos está diciendo aquí es que este juicio que ha de venir al mundo es el último de parte de Dios. Es el postrer juicio, el de las plagas. Y este juicio para Juan, hermanos, es grande y terrible. Es un juicio que debe hacernos, hermanos, prestar mucha atención, hacernos meditar seriamente. Es un juicio admirable. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque dice, hermanos, en el verso 15, la última parte, leamos: porque en ellas se consumará la ira de Dios. En el juicio de las plagas, dice Juan, en este último juicio, Dios hará descender toda su ira sobre los habitantes de esta tierra. Porque en ellas, dice Juan, están consumadas literalmente, hermanos, la furia de Dios. Imagínense eso, la ira de Dios. La imagen que Juan está viendo, hermanos, es una imagen terrible. Dios enfurecido, Dios enojado. Y hermanos, lo que se nos presenta aquí es como si Dios estuviese cargando dentro de él una furia, una ira que en el postrer tiempo, en los últimos tiempos, el Señor hará descender sobre este mundo. Por eso dice Juan: esto es grande, esto es admirable lo que estoy viendo. Estos 7 ángeles representan el juicio de Dios, el último juicio que ha de hacer descender sobre este mundo. Hermanos, ese día será un momento de mucha reverencia y de mucha seriedad ante los ojos del Señor. Saltamos al versículo 5. Y Juan nos va a empezar a describir en qué consiste ese juicio y cuán terrible ha de ser. Es el verso 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿No te suena familiar esas palabras, hermano? El templo del tabernáculo del testimonio. ¿Dónde te lleva esa figura, hermanos? El tabernáculo del testimonio. ¿Dónde te lleva? ¿Dónde nos lleva? Nos lleva a Israel en el desierto. Está diciendo en otras palabras aquí, la palabra del Señor es que ese juicio se parecerá mucho al éxodo. Será el último éxodo de la era de la iglesia. Después de estas cosas, dice, mire, y aquí fueron abiertos el cielo y el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo, de la mismísima presencia de Dios, dice Juan, salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas.
vestidos de lino limpio y resplandeciente. Verso 6. Y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Es como si estos ángeles están saliendo comandados por el mismo soberano Dios desde su misma presencia, con unas órdenes y con unas directrices bien exactas. Algo están trayendo estos 7 ángeles con las plagas, dice Juan, que viene de parte de Dios, de su misma presencia. Están saliendo del templo. Pero cuando ellos están saliendo, dice el verso 7, uno de los 4 seres vivientes dio a estos 7 ángeles 7 copas de oro. Interesante, hermanos. No voy a definir lo que es uno de los 4 seres vivientes, pero el énfasis en este pasaje, hermanos, está en lo que trae esa persona, ese ser de los 4 seres vivientes. Dice que trae una copa a los 7 ángeles, una copa de oro. Ahora la pregunta es, ¿qué tenía esa copa? ¿Qué había en esa copa? Dice el texto, verso 7, en esa copa estaba llena de la ira de Dios. Llena. ¿Qué significa, hermanos? Tiene que ver con algo que se está rebalsando, ¿verdad? Con algo que está a punto de desbordarse. Tiene que ver la palabra llena, hermanos, con algo que está abundando, con algo que está demasiado cargado. Y dice aquí la palabra del Señor que uno de estos 4 seres vivientes viene ante él con esta copa de oro cargada, literalmente, casi rebalsando. ¿De qué? De la ira de Dios, de la furia de Dios, dice el texto. La ira de Dios estaba en esa copa, y esa copa estaba casi ya llena. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes mediten por un momento en esas palabras, porque son palabras realmente terribles. Estamos hablando no solo de la ira de Dios, estamos hablando de la ira sobreabundante, de la ira desbordante de Dios, hermanos. Y saben, para las personas de este siglo XXI, hablar de esta manera de Dios, hermanos, a veces es prohibido. Para los cristianos de hoy en día, hermanos, al menos el evangelicalismo moderno, hablar de un Dios tremendamente furioso, hermanos, es algo que no debería hablarse. A la gente de hoy en día le gusta escuchar pues el amor de Dios y la bondad de Dios, ¿sí o no, hermanos? Es algo que constantemente se habla acerca de Dios, pero muy poco se habla de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar eso. A la gente no le gusta escuchar a un Dios enfurecido. Cuando yo enseño esto y predico esto a una persona que no conoce al Señor, siempre me dice estas palabras, casi siempre: mi Dios es un Dios tremendamente amoroso. El tuyo será así, pero el mío es así. El mío es bueno, bondadoso, misericordioso. Ese es mi Dios. Y yo le respondo: sí, señora, señor, ese será tu Dios, pero ese no es el Dios que revela la Biblia. Señoras y señores, les digo, el Dios que revela la Biblia, sí, es un Dios tremendamente amoroso, hermanos. Es un Dios tremendamente bueno. Es un Dios tremendamente misericordioso. Pero asimismo, ese mismo Dios es un Dios tremendamente justo, tremendamente santo, que no tolera ni un poquito el pecado del hombre. No tolera, aguanta. Y si ustedes, hermanos, quieren comprobar cuál es la tolerancia que Dios tiene al pecado, tan solo miren, hermanos, el símbolo que tenemos aquí atrás mío. Tenemos un símbolo, hermanos, un símbolo terrible, es el símbolo de la cruz. Este símbolo que ven aquí, hermanos, no es un símbolo que los romanos llevaban en sus pechos, ¿no? Como hoy día llevamos, ¿verdad? Los jóvenes, algunas personas aquí llevan. No, este era un símbolo cruel de muerte.
La muerte de cruz, hermanos, era la ejecución más agónica que un ser humano podía tener en esta tierra. La muerte de cruz era vergonzosa. Y si tú quieres lo que Dios opina del pecado, tienes que ver, hermanos, la cruz de Cristo y cómo su propio Hijo fue desfigurado por su mismo Padre en esa horrenda cruz. Hermanos, la ira de Dios es tan verdadera como el amor de Dios. Y el creyente debe valorar y debe honrar estas dos partes del carácter de nuestro bendito Dios. Él es un Dios de amor, pero también ese mi Dios es un Dios de ira, de furia. Y esa furia, dice aquí Juan, está en un vaso que Él está preparando para que ciertas personas la beban. Él está preparando este cáliz de ira para que sus enemigos la beban pura, hermano. Pura ira de Dios. Cuando yo estudiaba este pasaje, decía: Señor, ¿por qué tú quieres que tu pueblo entienda esto? Señor, ¿por qué tú estás mostrando esto a tu pueblo? Tu ira, tu furia. ¿Por qué lo haces? ¿Y saben, hermanos, cuál era la única respuesta que yo encontraba, hermanos? Es que Dios quiere que su pueblo se sensibilice con las cosas que Él odia. Dios no revela su enojo contra el pecado, hermanos, porque quiere que nosotros también tengamos ese mismo sentimiento contra el pecado. Él nos muestra, hermanos, su ira santa contra la maldad, porque quiere que nosotros también cultivemos en nosotros esa misma ira santa, ese mismo carácter, ese mismo odio hacia el pecado. Él nos está mostrando esto porque quiere alejarnos del mal, alejarnos del pecado. No coquetear con el pecado, no amistarnos y congraciarnos con la bestia, con su imagen. Por eso el Señor está revelándonos, amados hermanos, esta figura de su carácter, esta parte de su ser. Y saben, hermanos, esta copa será la última parte de la ira de Dios que las personas beberán. El juicio de las 7 copas, hermanos, es el último juicio, como les decía hace un momento atrás. Y este juicio será severo, será duro para los hombres en esta tierra. Cuando nosotros leímos el juicio de Dios, ¿se acuerdan? A través de la apertura de los 7 sellos, ahí nosotros vimos, hermanos, que el Señor en su juicio mata a la 1/4 parte de la población mundial, solo la 1/4 parte. Luego hemos visto los juicios de Dios a través de las trompetas, y ahí también vemos que Dios es el que mata también, pero mata 1/3 de la población del mundo. Y se dan cuenta, el juicio de Dios va aumentándose más y más, día que día el juicio de Dios se va agrandando más sobre los hombres de la tierra. Y hermanos, las copas de la ira es el juicio de Dios desbordándose en su totalidad sobre las personas. Aquí ya no habrá ni una persona que se salve. Aquí ya no habrá remanente, hermano. Este será lo último. Por lo menos cuando hubo el diluvio, ¿se acuerdan? Dios hizo que era el diluvio en la tierra. Y Dios en su misericordia, hermanos, hubiera dicho: bueno, voy a arreglar a todo hombre. Aquí se acabó la historia de la humanidad. Todos mueren por agua. Listo. Y hubiera acabado ahí. Pero Dios en su bondad dijo: no, voy a preservar un pueblo. Voy a todavía preservar la raza humana. Pero aquí, hermanos, no habrá eso. Por eso dice que esto que va a acontecer será la consumación de la ira de Dios. Verso 1. Será la copa llena de su ira, haciéndoselo tragar a sus enemigos, empezando del diablo y terminando en el último de cada uno de ellos. Juan ve, hermanos, en el verso 8, leamos la palabra del Señor. Juan ve que el templo se llenó de humo. El templo se llenó de humo, como diciéndonos: algo está ardiendo, algo se está quemando. El templo, la presencia de Dios, se está llenando de humo por la gloria de Dios y por su poder. Imagínense eso, la imagen. Un templo que
Está ardiendo con la gloria y el poder de Dios. Versículo 8. Y dice el texto: y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Alguna vez, hermanos, has estado en algún lugar donde no puedes entrar? Yo recuerdo muy bien cuando era niño, cuando hacía alguna travesura y hacía la travesura, y mi mamá se me decía: le voy a avisar a tu papá, le voy a avisar. Y llegaba el papá, hermanos. Y hermanos, era un momento solemne. Mi madre le agarraba a mi papá en el cuarto, y yo decía, yo quedaba, no podía entrar al cuarto, hermanos. Le agarraba y le decía todo lo que había hecho. Yo no podía entrar, pero en la espera allá afuera me decía, algo terrible está pasando allá adentro, que me va a venir hacia mí. Seguramente aquí he quedado. Bueno, dice aquí Juan, algo así ocurre. Las 3 personas de la Trinidad están reunidas, juntas, y nadie puede entrar porque es un momento serio, es un momento solemne, terrible. No puede pasar nadie, ni ningún ángel. Nadie podía entrar en la presencia de Dios hasta que Dios derrame toda su ira, hasta que las plagas se consumen por completo en este mundo. Eso es lo que Juan está viendo. Un juicio grande y terrible. ¿Se dan cuenta? Una cosa seria, hermanos, grave. Si tú no conoces a Cristo y morirás sin conocer a Cristo, esto es lo que el Señor hará contigo en aquel juicio final. Si tú no confías en la obra de Jesús y en su muerte en la cruz, Dios te hará beber del cáliz de su ira puro. Esta copa se derramará sobre tu vida. Una trompeta, hermanos, anuncia, ¿sí o no? Advierte, ¿no ve? Tuturut, tutut, tutut. Y la trompeta te anuncia. En el juicio de Dios, a través de la trompeta, ¿qué vimos? El anuncio del juicio de Dios. Dios anunciando: voy a castigar, voy a derramar mi ira, diciendo Dios. Pero, hermanos, el derramamiento de esta copa es a lo que ya no tiene remedio. Por lo menos en el anuncio uno puede pensar, pero cuando la copa se resbala, la copa se derrama, ya no hay vuelta atrás, y ya está derramado, ya no hay misericordia, ya no hay piedad, ya está derramado. Eso está diciendo Juan aquí. Esa copa se derramará. No es una trompeta, no es un sello, es una copa que se derramará. Ya no hay vuelta atrás. Ese será el juicio de Dios. La pregunta es: ¿dónde estaremos nosotros? ¿Qué pasará con la iglesia, hermanos? Y esto me lleva a mi segundo encabezado: el anuncio de la victoria del pueblo de Dios. Leo, hermanos, el verso 2 al 4. Leamos la palabra del Señor. Vi también como un mar de vidrio, dice, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Juan dice: ahora veo una fiesta, veo gozo en el cielo. Ahí están los victoriosos del Cordero, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y dice él: están con arpas en sus manos. Hermano, qué figura tan bonita. Con arpas en sus manos. Y hay una fiesta en el cielo. Mientras hay ira en la tierra, dice Juan, hay una fiesta ya. ¿La fiesta de quién? La fiesta de los victoriosos. Hermanos, pónganse a pensar por un momento cómo esos hermanos a los que Juan está escribiendo están sintiendo cuando están escuchando esas palabras.
Saben, hermanos, la iglesia, la que Juan está escribiendo, la iglesia de Asia Menor, era una iglesia muy sufrida en ese tiempo. Muchas familias, por causa de la persecución de Nerón, habían sido divididas. Padres e hijos tuvieron que separarse para poder huir de la persecución. Muchos hermanos habían muerto en la hoguera, habían muerto devorados por los leones, hermanos. Eso dice la historia. Y no solo eso, sino que dentro de la iglesia local se habían infiltrado falsos profetas, falsos, y querían hacer divisiones en la iglesia, sufrimiento tras sufrimiento, persecución tras persecución. Parece que la iglesia se iba a partir, hermanos. Parece que la iglesia iba a estar derrotada por completo. Pero Juan les está mostrando, hermanos, el final del video, rápidamente. No, dice Juan. No, ustedes van a vencer al final de cuentas. El jaque mate lo dará Dios. Cuando veo una película en la casa, siempre pasa esto, hermanos, a veces. ¿No les ha pasado a ustedes? Está viendo la película y de repente el soldado está, no, el actor principal está, hermanos, se está librando de una muerte, de otra muerte, y disparando, ¿verdad? Y la película, y tú, ¿qué pasará con el actor principal, con el soldado? Ya se está salvando de hartas que tiene que morir. Y de repente llega uno y mira la película y dice: ya he visto, va a morir. Pucha, todo queda, todo el suspenso, hermanos, al aire. Tranquilo para él. Eso es lo que Juan está haciendo, ¿se dan cuenta? Los hermanos están atribulados. ¿Será? ¿Cómo será? ¿Venceremos o no venceremos? Pero ya ha muerto el hermano, no sé, el hermano Marco, ya ha muerto. Mira, el diácono, el pastor también se lo han llevado a colgar ahí en el madero. Y viene el con león el otro. Y no, la familia se está dividiendo. En la iglesia hay persecución dentro y fuera. Será. Y viene Juan y dice: tranquilos, ya he visto la película, van a salir victoriosos, tranquilos. Suave, ustedes vencerán, no se preocupen. Saber, hermanos, que el creyente, hermanos, saber que tú, a pesar de tantos problemas, ¿verdad?, tantos sufrimientos en esta tierra, tantos dolores, al final triunfarás. Al final, hermanos, Dios te dará la victoria. Saber eso, hermanos, te trae paz, te trae tranquilidad. Estos hermanos, al escuchar a Juan, hermanos, yo les he visto en el cielo. Miren, hermanos, Juan, yo les he visto allá en el cielo. Ya estaban con arpas, hermanos, ya ahí ustedes. Ustedes no van a ser derrotados, ustedes son los vencedores. Y hermanos, les he visto allá arriba con arpas, y no se preocupen, porque ustedes estaban en el mar de cristal. Imagínense, hermanos, eso. Ustedes estaban en el mar de vidrio. Estaban pisando el mar de vidrio. Ahora, hermanos, el mar de cristal, por así decirlo. Obviamente, hermanos, no es literal, ¿verdad? No se imaginen como una hermana: pastor, yo creo que al cielo no voy a ir con zapatos, decía la hermana, porque ese mar de cristal no puede rayarse. Así me voy a ir, pastor, así tal patapela voy a estar allá. No, hermano, no es algo literal esto. Cuando habla del mar de cristal, hablando de, hermanos, de Dios, está hablando de la majestad de Dios. Eso simboliza el mar de cristal para un judío, la majestad de Dios. Lo que está diciendo el texto es que ellos estaban frente al Dios majestuoso, al Dios de gloria en su misma presencia. Pero también dice que ese mar estaba mezclado ¿con qué? Con fuego. Y eso simboliza, hermanos, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Ellos ya no tenían miedo, hermanos. No, Dios para ellos ya no es un Dios de miedo. No, Él es su Padre. Estaban frente a ellos. Y dice ahí la historia que los creyentes en esta visión empezaron a cantar el cántico de Moisés. Ahora, hermanos, ¿cuál es el cántico de Moisés? ¿Dónde nos está llevando la palabra del Señor? ¿No te acuerdas, hermano? Éxodo capítulo 15. Ahí Moisés cantó, y cantó, hermanos, con todo su corazón, juntamente con el pueblo. ¿Y por qué cantó Moisés? Porque Dios les había liberado de la mano del faraón. ¿Se acuerdan? Hizo caer las 10 plagas, y el pueblo de Israel, hermanos, salió con mano poderosa de la tierra de Egipto. Y en el desierto Dios los
acompañaba con una columna de fuego en la noche y en el día con una columna de nube, todos los días con ellos, hasta que llegaron, hermanos, a un inmenso mar llamado el Mar Rojo. Y hermanos, cuando voltearon la mirada hacia atrás, ¿quiénes estaban viniendo detrás de ellos persiguiéndolos? Los egipcios, ¿se acuerdan? Faraón y toda su tropa con su carruaje estaban corriendo hacia ellos. Entonces, imagínense, me pongan la escena. Hay dos montañas, ahí está el mar, no hay dónde escapar, como ovejas acorraladas, todos ahí. Y entonces empieza a ver la turba, la desesperación. Moisés, ¿qué vamos a hacer? Mira, el faraón ahí atrás está, ya ahorita va a venir aquí y nos va a matar a todos. Los niños empiezan a llorar, papá, ¿ahora qué vamos a hacer? Mira, el mar está el mar embravecido y atrás de nosotros tenemos a otro mucho más embravecido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Entonces Dios le dice a Moisés, coloca tu vara en el mar y ese mar se abrirá en dos. Moisés obedeció la palabra de Dios y en cuanto esa vara tocó el mar, hermanos, ese mar se abrió de par en par, uno al lado de otro. Y el pueblo de Dios empezó, hermanos, a pasar ese mar rápidamente al otro lado. Y cuando llegó al otro lado del Mar Rojo, ¿qué sucedió? El faraón empezó también a querer pasar por el mismo lugar donde ellos habían pasado. Pero dice la escritura que el mar se cerró y el Señor destruyó a los enemigos de su pueblo en ese mar. Cuando Moisés miró eso y el pueblo de Israel, hermanos, entendió lo que había pasado, entonces ese pueblo temió a Dios y alabó con estas palabras. Éxodo capítulo 15, vayamos, hermanos, con nuestras Biblias. Éxodo capítulo 15. El pueblo de Dios dijo, versículo 2: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo ensalzaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y los capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Versículo 11: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hermanos, qué cántico. El pueblo del Señor del otro lado del mar, mirando las maravillas del Señor y cantándole a su Señor: ¿quién como tú, Señor? No hay nadie como tú. Tú nos libraste de los carros del faraón, de los enemigos. Y hermanos, Juan está diciendo: no crean, hermanos, que ellos nomás han de cantar. Ustedes también han de cantar del otro lado del mundo. Ya no del otro lado del mar, del otro lado del mundo. ¿De dónde, hermanos? Ustedes van a cantar desde el mismo cielo. Y cuando miren al Cordero, a su bendito Salvador, ustedes le dirán: grandes y maravillosas han sido tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿saben? Cuando estemos allá, recordaremos lo que habíamos vivido en esta tierra. Recordaremos aquel momento cuando el Señor nos dio, hermanos, una vida nueva en Él. El momento en el que nos hizo probar y saborear de su precioso evangelio. Éramos muertos, perdidos, ovejas sin pastor, huérfanos en este mundo, sin esperanza vivíamos. Pero un día el Señor, por su misericordia, te alcanzó. Por su misericordia te agarró con su brazo fuerte y te rescató, hermanos, del pecado, del lodo cenagoso, te sacó. Y ese momento, viéndole a nuestro Señor Jesús, levantaremos seguramente nuestras manos y recordando eso diremos: Señor, grandes y maravillosas habían sido tus obras. Grandes y maravillosas. Luego nos acordaremos tal vez de que el Señor nos había ayudado en toda nuestra vida en esta tierra después de haber sido salvos.
nos había cuidado, nos había protegido, nos había llevado en un proceso de santificación, había cuidado a nuestra familia, nos había librado de grandes peligros. Hoy cantaremos: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Recordaremos, hermanos, las veces que queríamos extraviarnos en la vida. ¿Te acuerdas? Cuando no sabías qué decidir, qué decisión tomar, y parece que te ibas a ir por un camino equivocado, pero llegó la palabra de Dios para darte luz y decirte: no es por ahí, hijo, es por acá. Y es ahí, hermano, cuando tú le cantarás al Señor y le dirás: justos y verdaderos habían sido tus caminos. Tus sendas, Señor, habían sido verdaderas, rectas. Rey de los santos, Rey de los santos. Y luego dice Apocalipsis, empezaremos a preguntar en el cántico: ¿quién no te temerá, Señor? ¿Quién? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones de la tierra vendrán y se postrarán delante de ti. Hermanos, este es el cántico de la iglesia delante de su Señor, mirando al pasado y recordando todo lo que el Señor había hecho en ellos y por ellos y para ellos. Así como Moisés cantó del otro lado del mar, mirando cómo Dios les había liberado, les había rescatado, les había protegido de la mano del faraón. Así también, hermanos, nosotros del otro lado del mundo, allá en los cielos, le cantaremos a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas debajo del sol. Amén. Así que, hermanos, nuestra historia ya está escrita. Tu historia ya está escrita. El final, hermanos, ya está redactado. Vencerás. Te gozarás en la presencia del Señor, y allí estarás en su presencia por los siglos de los siglos. Amén. Simplemente, hermanos, quiero colocarles dos aplicaciones en este mensaje. La primera: hermano mío, hermana, y aquí quiero dirigirme específicamente, hermanas, a ustedes, como mamás, como mujeres. Hermana, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Como decía bien el pastor Alfredo en esta mañana, hay lágrimas, decía el pastor, en el alma de una mujer que no se expresan en sus ojos. Me encantó mucho esa frase. Hay lágrimas en el alma de una mujer que no se manifiestan en sus ojos. En otras palabras, hay dolores y sufrimientos que una mujer carga en su alma, que nunca lo va a manifestar hacia afuera. Hermana, la lucha es dura, hermana. La batalla es ardua contra el enemigo, hermana. Satanás, el mundo, el pecado han causado en ti muchas fracturas, muchas cicatrices en tu corazón. Y sabes, a veces, hermanas, da ganas como de rendirse. ¿No les ha pasado eso, hermanos? Da ganas como de bajar los brazos y decir: ya no puedo luchar, hasta aquí he llegado, ya no puedo más. Mis pies no pueden caminar porque estoy cargada, Señor, estoy cargada. Me duele lo que estoy pasando. Hay mucho dolor en mi corazón. ¿Sabes, hermana, lo que el Señor te dice a través de este versículo, de esta prédica? No te preocupes, porque la victoria es tuya. Tu final siempre será feliz.
Yo he escrito tu final. No te desanimes. No te caigas. La victoria es tuya. Yo soy el que voy a dar el jaque mate en la historia de la humanidad, no el diablo, no el sufrimiento. No soy yo, hija. Eso dice el Señor. Tu final siempre será feliz. No te preocupes. Levántate. Glorifícame, alábame. Témeme, hónrame, valórame. Continúa tu vida. Lucha, porque tu final está en mis manos. Hermanas, eso dice el Señor. La única manera en la que una mujer, amadas hermanas, escuchen muy bien, una mujer va a seguir cumpliendo su labor de madre en este mundo, hermanas, no es dándole golpes a la cabeza y diciéndole todo va a estar bien. No, hermanas. Dios no nos ha dicho que todo iba a estar bien. No. Lo único que una mujer le va a traer paz, tranquilidad y fuerza a su corazón, el que el Señor le golpee a su espalda y le diga: oye, mírame, hija, tu final está escrito. Ya conozco tu vida y cómo vas a terminar. Tú estarás conmigo por la eternidad. Tú serás victoriosa. Es Dios, hermanos, el único que puede darnos palabras de vida eterna, hermanas. Y eso es lo que el Señor está diciendo hoy a cada mujer, a cada madre en este día. No se rinda. Y lo segundo, hermanos, que este pasaje nos enseña, es que nosotros tenemos que tener un alto concepto siempre del carácter santo de nuestro Dios. Sí, Dios es un Dios amoroso, compasivo y muy ayudador. Pero Él es un Dios también, hermanos, justo, santo y un Dios de ira. Si Él es un Dios de ira y un día ha de derramar su furia sobre este mundo y sobre aquellos que no le conocen, hermana, yo te pregunto, ¿cuál debería ser tu mayor preocupación sabiendo esta verdad acerca de tus hijos? Hermana, yo te pregunto como mamá, ¿cuál debería ser la oración de todos los días de tu vida para con Dios, sabiendo que un día Dios ha de juzgar y ha de derramar el cáliz de su ira sobre todas aquellas personas que no creen en Él y que no han confiado en Cristo como su Señor y Salvador? ¿Cuál debería ser tu preocupación más grande, hermana? ¿Sabes cuál debería ser? Que mis hijos teman, glorifiquen y conozcan al Señor a quien yo sirvo. Hermana, esa debe ser tus lágrimas todos los días, como Ana al orar en la presencia de Dios. Señor, quiero que mis hijos sean consagrados a ti. Quiero que mis hijos, Señor, te sirvan. La decepción más grande de una madre, hermanos, aquel día será ver a sus hijos recibiendo el cáliz de la ira de Dios en sus cuerpos. Por eso, hermanas, el Señor también las advierte a ustedes, porque ustedes son nodrizas. Ustedes son mujeres que tienen en sus manos un ser humano, hermanas. Un ser humano que el Señor les ha dado para poder llevarle a sus pies. Hagan con ellos, hermanas, hombres y mujeres que teman a Dios, glorifiquen su nombre y huyan de la ira venidera a través del Evangelio de Cristo. Amén. Y que el Señor bendiga, hermanas, sus vidas. Y amados hermanos, este día, que el mundo recuerda el Día de la Madre, hermanos, pero realmente todos los días para el Señor hay que honrar a la mamá. Amén. Todos los días. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Oremos a Dios.